Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a explorar una teoría fundamental, lo que es el estudio del desarrollo moral y la propuesta del psicólogo Lauren Colbert. El objetivo de nuestra clase es que entendamos cómo se desarrolla el sentido del deber y la moralidad de los individuos a lo largo de la vida. Esa etapa hace referencia desde que el niño está pequeño hasta la adolescencia, la adultez joven y hasta llegar al adulto. También analizaremos las etapas del desarrollo según Colbert, que son diferentes etapas que influyen en nuestra vida. Para poderlos contextualizar un poco, Colbert basó su teoría en el trabajo de Jean Piaget. Como ustedes saben, ya Jean Piaget también fue un destacado psicólogo que empezó a estudiar la parte del desarrollo de las diferentes etapas del desarrollo, parte cognitiva en las personas y cómo estas personas van evolucionando de su manera de pensar sobre la justicia y las normas morales. A partir de esta investigación y teoría que generó Jean Piaget, Colbert analiza y retoma esos estudios para poder identificar una teoría del desarrollo moral que propuso está basada en tres niveles, cada uno con dos etapas. Estos niveles reflejan una progresión en la comprensión y la aplicación de los principios éticos, que como sabemos hoy la responsabilidad social es una parte fundamental, la parte ética y moral, que es como el individuo va generando esa responsabilidad mediante la ética y la moral. La primera etapa que plantea Colbert es la etapa orientaciones hacia la obediencia y el castigo. En esta etapa, los niños obedecen las reglas para evitar el castigo, pero en esta etapa aún el niño no identifica el por qué debe de portarse de manera correcta en la sociedad, en la casa, en la escuela. Solamente integra la moral como evitar el castigo para que no se vea repercutido en las acciones y entonces hace que la conducta sea identificada o sea plasmada mediante la acción de evitarla. La segunda etapa es el interés propio y el intercambio. Aquí los individuos buscan satisfacer sus propias necesidades y expectativas. La moralidad está centrada en los beneficios personales. Como lo dice esta etapa, en esta etapa hace referencia que la persona o el adolescente o niño ubica que solamente satisface sus necesidades. No le importa si la necesidad del otro, sino solamente yo necesito, quiero y requiero que eso se haga conforme yo lo quiero. Entonces, no importa si la otra persona está padeciendo alguna situación. Segundo nivel es la moralidad convencional. Esta se divide en la etapa 3, que es la conformidad intrapersonal. En esa etapa la persona busca cumplir con las expectativas y sociales y ser visitadas como buenas por los otros. Aquí es donde se considera la necesidad del otro. Ya no es mi necesidad propia o individual, sino ya es como la parte colectiva, a lo mejor en cierta manera, como mi pequeño grupo que está a mi alrededor. Tanto puede ser mis amigos de la escuela o puede ser en el salón, en la escuela, casa o en algunos amigos que tenga en el diferente medio social que se desenvuelva el niño. Ahí ya él acepta la moralidad con base a que lo acepta para poder estar en esos pequeños grupos que vemos dentro de la sociedad. La aprobación social es otra etapa que vamos a ver que es mantenimiento del orden social. Aquí es donde el enfoque de mantener el orden y la estabilidad social, que se valora el cumplimiento de las leyes y el respeto. Aquí es donde recobra aquí la parte de las normas que tenemos dentro de la sociedad. Aquí ya el niño o el adolescente ubica qué reglas dentro de la sociedad, de su pequeño grupo de amistades, tiene que tener, cuáles son las que requiere respetar para que puedan ser aceptados y que pueda seguir involucrándose socialmente en ese grupo. También empieza a ubicar cuáles son las reglas que tiene en casa, si está en un grupo de Boy Scout, si está en el catecismo, en diferentes entornos de la sociedad, empieza a ubicar esas normas de convivencia que son esenciales para el respeto de la autoridad.
Aquí es donde ya va abandonando la parte individualista, sino la va centrando en los demás. El tercer nivel, que es la parte de la postconvencional, que es la 5, que es el contrato social y el derechos individuales. Los individuos reconocen que las leyes y las normas deben promover el bienestar general y pueden ser cuestionadas si no lo hacen. Aquí es donde hace referencia de la importancia que tiene ya que ver las normas que nos generan un bienestar. El cómo yo si esto no lo respeto, me puede generar alguna situación en mi persona que no sea agradable para mí, como alguna sanción o hablamos a lo mejor en otros términos de el castigo que yo podría tener. Aquí también es cuando los adolescentes empiezan a cuestionar el porqué de esas normas, por qué tengo que tener estas normas y en la casa de mi compañero no. Ahí empiezan a ver que son principios también de justicia y derechos individuales. Aquí es donde empieza a darle más sentido al reconocer las normas y las leyes que rigen alrededor de los diferentes grupos en el que se ve envuelto. En la etapa 6 son los principios éticos universales, que para Colbert hacía referencia que la etapa 5 y la etapa 6 es muy difícil de que los seres humanos lo alcancemos por los principios éticos universales que tendríamos que tener, que son las garantías de los derechos que tienen los demás, que yo no podría transgredirlos, los derechos de los demás por ningún motivo, que esos son los derechos que tienen que ver con la equidad, la igualdad, la inclusión que tiene que yo tener, yo como persona tendría que respetar. Y entonces los conceptos que a veces utilizamos como las frases que son el que no tranza no avanza, el que en mi casa que lloran en tu casa que lloran en la mía, en la parte en que, si yo estoy bien el mundo que ruede. Aquí es donde dice Colbert que aquí no entra esas acciones, mientras que yo esté bien, todo lo demás no importa, porque esa es una etapa anteriores que veíamos que es el inicio de la etapa que se empieza a incorporar la ética de la moral. Aquí ya hay en esta etapa ya hay un principio de respeto por la dignidad humana. Aquí ya no tiene que ver mi parte individual, sino yo te respeto a ti como por ser persona, haya pasado lo que hayas hecho, sino tú como persona tienes derecho, pues, eres sujeto que por mí tendría que yo respetarlo a pesar de todas las situaciones que tú tienes. Por ejemplo, la aplicación prácticas de la que tendríamos que ver en esta situación cuando algún suceso, alguna situación podría etiquetar a esa persona como una persona que no está ejerciendo algo bueno, yo tendría yo que respetarlo. Es como lo que pasa a veces con los doctores. Los doctores hacen al momento de egresar, ellos pues están obligados a salvar la vida de cualquier persona. Aún así, el doctor sepa que pudiera ser una persona que haya asesinado a su hija o que haya tenido una situación delictiva, él tiene la obligación de salvar por su código ético y por el juramento de honor que hizo al egresar. Aquí es donde vemos que esta etapa se cumple, en donde yo tendría que respetar el derecho y la parte moral por ser persona. Hoy hemos aprendido sobre las tres etapas del desarrollo moral según Colbert, que vuelvo a mencionarla, que es la preconvencional, convencional y posconvencional. Y con cada una representa una forma diferente de entender, aplicar los principios morales. Aquí me gustaría que pudiéramos reflexionar del dilema moral que podemos enfrentar durante recientemente en diferentes momentos de nuestra etapa. ¿Cómo creen que sus perspectivas se alinean con las etapas de Colbert? ¿Cómo tú que puedes aplicar la ética y la moral a pesar de todas las situaciones que vivimos hoy en día en nuestra sociedad? Y ahí es donde vemos la importancia que vamos a ir abordando la parte de la responsabilidad social, que es la cuestión que yo tendría la responsabilidad, la parte ética y moral de poder yo hacer lo que es justo, lo que es
conforme a los derechos, la garantía de las personas, del propio planeta, de la sustentabilidad, de la parte del respeto, de la parte de lo que es la inclusión. Gracias, nos vemos en otro momento en nuestro canal. Exploraremos cómo estas teorías se aplican en el contexto específico de la educación. Te agradezco mucho tú